Perro desesperado lleva a un bebé al hospital, el motivo que deja a la enfermera en llanto. Max corría con una energía desbordante por el parque, sus patas tocando el suelo con una ligereza que contrastaba con el peso que sentía en su pecho. Era un perro de rescate, un mestizo de labrador que había encontrado su hogar en una pequeña ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, hoy, la alegría de correr se mezclaba con la tristeza que lo envolvía tras la reciente pérdida de su dueño. La brisa fresca acariciaba su pelaje, pero no podía borrar la sensación de vacío que lo acompañaba. Cada rincón del parque le recordaba a su mejor amigo, a las risas, a los juegos y a las caricias que solían compartir. Sin embargo, a pesar de su dolor, la naturaleza y el aire libre lo llamaban, y Max se dejaba llevar por su espíritu aventurero, corriendo entre los árboles y saltando sobre los arbustos. El parque era un lugar vibrante, lleno de vida. Niños jugaban en los columpios, parejas paseaban de la mano y ancianos se sentaban en bancos a disfrutar del sol. Pero para Max, todo eso era un eco distante. Se sentía solo, un extraño en medio de la multitud. Su olfato agudo captaba los aromas de las golosinas que algunos niños degustaban, pero no había nada que pudiera consolarlo. La risa le parecía lejana, casi como un susurro de un mundo al que ya no pertenecía. Se detuvo un momento, olfateando la tierra húmeda, recordando a su dueño y deseando que la vida volviera a ser como antes. Mientras su mente divagaba, un sonido interrumpió sus pensamientos. Un llanto débil y desesperado resonó a través del parque, como un lamento que llamaba su atención. Max levantó la cabeza y, con su instinto agudizado, comenzó a seguir el sonido. La curiosidad lo llevó a un rincón apartado del parque, donde la risa y el bullicio se desvanecieron, dejando solo el eco de aquel llanto angustioso. Max, con el corazón acelerado, se acercó a un grupo de arbustos que se movían con el viento. Fue allí donde, al asomarse, descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En una cuna improvisada hecha de mantas y hojas, había un bebé, un pequeño ser indefenso que lloraba con desesperación. El corazón de Max se encogió al ver la vulnerabilidad de aquel niño. Sin dudarlo, se acercó y se sentó a su lado, intentando consolarlo con su presencia. Su instinto protector se activó de inmediato, no podía dejar que aquel bebé estuviera solo. Movió la cola con suavidad, como si de alguna manera pudiera transmitirle su apoyo, su calor. El llanto del bebé se tornó un poco más suave, como si sintiera la cercanía de Max y comprendiera que no estaba solo en el mundo, que había alguien dispuesto a cuidar de él. El ambiente a su alrededor parecía haberse detenido. Max observaba el pequeño rostro del bebé y, en su corazón, una chispa de esperanza comenzó a encenderse. En ese instante, olvidó su propia tristeza y se enfocó en el bienestar del pequeño. La vida le había enseñado a ser leal y protector, y ahora, en este nuevo rol, sentía que tenía una misión. Se quedó allí, vigilando al bebé, asegurándose de que nadie más se acercara, mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. Mientras tanto, una mujer paseaba por el parque. Sara, enfermera del hospital local, había decidido tomar un respiro después de un largo turno en la sala de emergencias. Sin embargo, el llanto del bebé cortó el aire fresco, y su instinto maternal la llevó a seguir el sonido. Al llegar, su corazón se detuvo por un momento al ver a Max, el perro que había escuchado tantas historias sobre su lealtad, sentado junto al pequeño. La escena era conmovedora, un perro que parecía cuidar de un bebé abandonado. Sara, con su experiencia en el hospital, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Se acercó con cautela, sintiendo una mezcla de compasión y urgencia. La preocupación llenaba su pecho mientras examinaba al bebé, que no parecía estar herido, pero sí vulnerable y asustado. Max levantó la vista hacia ella, sus ojos transmitían un entendimiento profundo, como si supiera que ella podía ayudar. La conexión entre ellos, aunque fugaz, fue intensa. Sara se arrodilló junto a la cuna improvisada y extendió su mano hacia el pequeño, tratando de calmarlo con su voz suave y tranquilizadora.
La enfermera se dio cuenta de que era su deber actuar. Sin pensarlo dos veces, levantó al bebé con cuidado, sintiendo su fragilidad en sus brazos. Max, al notar que ella se alejaba, la siguió de cerca, decidido a no separarse de su nuevo amigo. Juntos, se adentraron en el parque, donde la vida continuaba sin saber lo que había sucedido. El atardecer iluminaba su camino, y aunque el futuro era incierto, Sara sentía que había encontrado una nueva razón para seguir adelante. El peso de su propio pasado comenzaba a desvanecerse al observar la conmovedora unión entre el perro y el bebé. Mientras caminaban hacia el hospital, Max mantenía su mirada fija en Sara, sintiéndose cada vez más cómodo a su lado. La conexión que se formaba entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía a través de su deseo compartido de cuidar y proteger. Sara, con el corazón apesadumbrado por su propia historia de pérdida y dolor, no podía evitar sentir que el destino les había reunido por una razón. A medida que se acercaban al hospital, la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones. Max, el perro que había perdido a su dueño, y Sara, la enfermera que había enfrentado su propio sufrimiento, estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura que cambiaría sus vidas para siempre. En el hospital, el ambiente era una mezcla de actividad frenética y expectativa silenciosa. El personal médico se movía de un lado a otro, atendiendo a pacientes y respondiendo a llamadas urgentes. Sara, con el bebé en brazos, se sentía como si estuviera en una burbuja a su alrededor. A pesar del bullicio, su mente estaba centrada únicamente en el pequeño que había encontrado en el parque. Max, el perro que había decidido seguirla, se acurrucaba a su lado, como si supiera que su presencia era necesaria en esos momentos. La enfermera que había estado en la sala de emergencia se acercó a Sara, revisando al bebé con atención. Observó que no había señales de maltrato, pero la ausencia de documentos dejaba una profunda inquietud en el aire. Sara sintió que el peso de la incertidumbre caía sobre sus hombros. Recordó su propio pasado, las veces que había sentido la soledad y el desamparo. La imagen del bebé, tan vulnerable y desprotegido, la golpeó con fuerza. Se preguntó cómo alguien podría dejar a un ser tan inocente en un lugar tan frío y solitario como un parque. Mientras tanto, Max se había dado cuenta de que el ambiente en el hospital era diferente a cualquier otro lugar que había visitado. Los olores eran intensos, mezclando el desinfectante con el sudor y la preocupación. Su instinto lo llevó a adoptar un papel protector. Se sentó a los pies de Sara, mirando a su alrededor con curiosidad y cautela. Los rostros de los pacientes y del personal se iluminaban al ver al perro, un rayo de luz en medio de la rutina hospitalaria. La ternura que emanaba de Max era contagiosa, algunos adultos sonreían, mientras que los niños intentaban acercarse, atraídos por la calidez del pelaje del perro. El tiempo parecía moverse con lentitud mientras Sara esperaba noticias sobre el estado del bebé. La enfermera les informó que harían algunos exámenes para asegurarse de que estaba en buen estado de salud. En ese momento, Sara sintió un vacío en su interior, una sensación de impotencia que la llenaba de angustia. La enfermera, notando su inquietud, se acercó a ella con una mirada comprensiva. A través de gestos y miradas, Sara entendió que no estaba sola en esto, que había personas dispuestas a ayudar. Max, por su parte, sintió la tensión que rodeaba a Sara. Se levantó y se acercó un poco más, apoyando su cabeza en su regazo. La calidez de su cuerpo parecía brindar un consuelo que las palabras no podían ofrecer. Sara acarició suavemente la cabeza de Max, sintiendo como su presencia le otorgaba una pizca de paz en medio del caos. Era como si ambos compartieran un vínculo más allá de las palabras, un entendimiento silencioso de lo que significaba la pérdida y la búsqueda de un propósito. A medida que pasaban las horas, el personal médico se encontraba cada vez más ocupado. Sara observó cómo las luces parpadeaban y cómo el sonido de las máquinas contribuía al ambiente de agitación. En un momento, una enfermera pasó corriendo, con una expresión seria en su rostro. Sara se sintió abrumada por el deseo de hacer algo, de ayudar, pero se dio cuenta de que su lugar era estar allí,
al lado del bebé y de Max. No podía dejar que sus propios miedos la consumieran, debía ser fuerte. La sala de espera se llenó de personas que llegaban con sus propios problemas y preocupaciones. Algunos pacientes se sentaban en silencio, otros hablaban entre sí, formando pequeños grupos de apoyo. Max, con su naturaleza amigable, se convirtió en el centro de atención. Los niños reían y jugaban alrededor de él, mientras los adultos se detenían para acariciarlo, dejando de lado por un momento sus propios pesares. Era como si Max estuviera curando las heridas del mundo, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la bondad aún existía. Sara observó cómo Max interactuaba con las personas. Cada vez que alguien se acercaba, él movía la cola con entusiasmo, como si supiera que su misión era ofrecer consuelo y compañía. Esta revelación la tocó profundamente. Ella también necesitaba ese tipo de conexión, ese recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Mientras acariciaba la cabeza de Max, sintió que una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. La espera se prolongaba y la ansiedad se hacía cada vez más palpable. Sara se preguntaba qué pasaría con el bebé si nadie aparecía para reclamarlo. Imaginó a los servicios sociales llevándolo a un lugar desconocido, lejos de la calidez que había sentido al tenerlo en sus brazos. En su mente, el futuro del pequeño se tornaba incierto, y esa incertidumbre la hacía sentir impotente. Sin embargo, cada vez que miraba a Max, recordaba que aún había oportunidades para crear un cambio. La conexión que había forjado con el perro se sentía como un ancla en medio de su tormenta emocional. Era un recordatorio de que a veces las circunstancias inesperadas pueden llevarnos a los lugares más significativos de nuestras vidas. Mientras observaba a Max, Sara decidió que su amor por el pequeño no debería quedar limitado al instante en que lo había encontrado. Quería hacer algo más, no solo por él, sino también por sí misma. La enfermera regresó, esta vez con una pequeña sonrisa en su rostro. Informó a Sara que el bebé había sido revisado y se encontraba en buen estado. Esa noticia llenó el corazón de Sara de gratitud, pero la preocupación por su futuro seguía latente. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente: no tiene documentos, no hay forma de saber quién es su familia. Esa frase la golpeó de nuevo, haciéndola recordar su propio pasado de abandono y pérdida, un eco de su historia que resonaba con cada latido de su corazón. A medida que la noche se acercaba, Sara sintió la necesidad de tomar una decisión. Max se acurrucó a su lado, y en ese momento, se dio cuenta de que ambos compartían un vacío similar en sus vidas. Ambos habían perdido algo importante, y ambos estaban buscando un nuevo propósito. El impulso de adoptar a Max se volvió más fuerte en su mente. Él había sido su compañero en un momento de angustia, y su lealtad era un testimonio de que podían enfrentar juntos lo que el futuro les deparaba. La idea de formar una familia con Max y el bebé comenzó a cobrar vida en su corazón. Sara sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía elegir cómo enfrentar el futuro. Con Max a su lado, sentía que tenía la fuerza para lidiar con cualquier desafío. Mientras observaba a Max, entendió que su conexión iba más allá de un simple encuentro, era un vínculo que podría sanar las heridas de ambos. A través de su historia compartida, podrían encontrar consuelo y esperanza. Finalmente, la noche cubrió el hospital, y la calma comenzó a reemplazar la agitación del día. La luz suave de las lámparas iluminaba la sala de espera, donde Max seguía siendo un faro de alegría. Sara acarició su pelaje una vez más, sintiendo cómo su corazón se llenaba de amor y determinación. Estaba lista para dar un paso adelante y, al hacerlo, no solo cambiaría su vida, sino también la del bebé que había encontrado en el parque. La historia de Max, Sara y el pequeño estaba apenas comenzando, y en su interior sabía que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad que se les presentara. A medida que los días sucedían, la conexión entre Max y Sara se profundizaba, convirtiéndose en un lazo afectivo que iba más allá de las palabras. Max, con su pelaje suave y su mirada dulce, se había convertido en el compañero incondicional de Sara,
quien, a su vez, encontraba en él una fuente de consuelo y compañía. A cada paseo por el parque, la presencia del perro le recordaba que la vida, a pesar de su dolor, aún ofrecía momentos de luz. Sara empezó a abrirse a Max, compartiendo fragmentos de su vida que durante tanto tiempo había mantenido guardados. En la tranquilidad de las mañanas, mientras los rayos del sol se filtraban entre las hojas de los árboles, ella hablaba sobre su hijo, un pequeño que había llenado su vida de alegría y amor, pero que había partido demasiado pronto. Las palabras fluían con la misma naturalidad que el viento acariciaba sus mejillas. Los ojos de Max parecían comprender su dolor, llenos de una empatía que solo un ser puro podría ofrecer. Cada lágrima que Sara derramaba parecía ser absorbida por el cálido abrazo de la presencia leal de su compañero. Un día, mientras paseaban por el parque, el cielo se había cubierto de nubes grises que presagiaban una tormenta. Max, siempre alerta, corría feliz, disfrutando de la frescura del aire. Sin embargo, en un momento de distracción, el perro se escapó de la correa de Sara, corriendo hacia una multitud que discutía acaloradamente. La enfermera, sorprendida, no pudo hacer más que observar cómo su fiel amigo se acercaba a un grupo de personas que parecían estar en medio de una intensa conversación. El bullicio de las voces se hacía más fuerte, y la expresión de Max se tornó seria al instante. Se acercó con cautela, sus orejas erguidas y su cola agitada, intentando entender la situación. Entre los rostros de los hombres y mujeres, uno se destacaba. Era un hombre de aspecto desgastado, con ojos que reflejaban una mezcla de desesperación y angustia. Sara, al alcanzarlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda, había algo en la mirada de aquel hombre que la inquietaba. Mientras Max se acercaba al hombre, comenzó a olfatear el aire, como si pudiera percibir algo que los demás no podían. La discusión se centraba en la búsqueda de un bebé, un tono de preocupación impregnaba cada palabra. La atmósfera se volvió tensa, y Sara se acercó un poco más, intentando entender la situación. El hombre, visiblemente desesperado, parecía estar buscando algo más que solo respuestas. Su voz, aunque baja, cargaba el peso de un secreto que no podía ser ignorado. Sara lo observó detenidamente, notando cómo su cuerpo temblaba ligeramente, como si estuviera al borde de un colapso emocional. En su interior, un instinto maternal despertó, y la preocupación por el bebé que habían encontrado en el parque se intensificó. Max, al haber detectado una conexión entre aquel hombre y el bebé, se quedó a su lado, como si quisiera ofrecerle consuelo. La lealtad del perro era palpable, y Sara se sintió atraída a la escena, como si todo estuviera interconectado. La angustia del hombre era un eco de su propio sufrimiento, y sin pensarlo, se acercó más. Se dio cuenta de que debía actuar. Aunque la conversación era acalorada, había un matiz de vulnerabilidad que la llevó a preguntar, en silencio, qué estaba ocurriendo. Mientras el hombre explicaba su situación, Sara se dio cuenta de que no era simplemente un padre negligente, sino alguien atrapado en un ciclo de circunstancias desafortunadas. Lo que había comenzado como una discusión sobre un bebé abandonado se convirtió en un relato desgarrador de desdicha. El hombre reveló que había sido víctima de un sistema que no había tenido la gracia de protegerlo. La vida le había golpeado de manera cruel, y su desesperación lo había llevado a situaciones extremas. El peso de su historia se hizo palpable en el aire, y el corazón de Sara se apretó ante la injusticia que había presenciado. Max, con su presencia constante, se movía entre ellos, buscando el calor de la conexión humana que parecía estar floreciendo. Con cada palabra que el hombre pronunciaba, el perro se sentía más comprometido, como si entendiera que su misión iba mucho más allá de cuidar a un bebé, estaba aquí para ayudar a sanar las heridas de un alma atormentada. Sara sintió que su propia lucha resonaba en la historia del hombre. Había perdido a su hijo, y él había estado a punto de perder al suyo. En ese momento, se sintió impulsada a actuar, a desdibujar las líneas entre el pasado y el presente. La conexión entre ellos se transformó en un catalizador para el cambio.
Cada uno, en su dolor, entendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, el cielo se tornó de un naranja cálido, y la tensión en el aire se disipó lentamente. Sara y el hombre intercambiaron miradas, y en ese instante, un pacto silencioso fue forjado. Ambos sabían que debían encontrar la manera de proteger al bebé y, al mismo tiempo, buscar la redención que tanto anhelaban. Max, con su lealtad inquebrantable, se convirtió en el símbolo de esa nueva esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiar el camino hacia la sanación. Mientras el grupo se dispersaba, Sara se sintió más decidida que nunca. La vida había tomado giros inesperados, pero ahora, con Max a su lado y un nuevo propósito en su corazón, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La conexión entre ellos tres, el perro, la enfermera y el padre, se convertiría en un viaje hacia lo desconocido, un camino que los llevaría a descubrir no solo la verdad sobre el bebé, sino también la fuerza que llevaban dentro para superar sus propios demonios. La noche se había vuelto oscura y tormentosa, las nubes amenazaban con desbordar su contenido en cualquier momento. La lluvia comenzaba a caer con fuerza, creando un murmullo constante que se mezclaba con el sonido del viento. Sara se encontraba en la pequeña sala de espera del hospital, su mente en un torbellino de pensamientos. Max, a su lado, permanecía alerta, como si pudiera sentir la tensión en el aire. La conexión entre ellos había crecido, un vínculo de confianza y lealtad que se había forjado en medio del caos que los había rodeado. Sara miró a Max, su pelaje húmedo brillando bajo la luz tenue del pasillo. El perro había sido su refugio, su apoyo incondicional. Mientras ella lidiaba con sus propios demonios y el dolor del pasado, Max se había convertido en un faro de esperanza. Pero ahora, la situación del padre y el bebé pesaba en su corazón como una losa. La revelación de que el hombre no había abandonado a su hijo por elección, sino que había sido víctima de circunstancias fuera de su control, la había dejado reflexionando sobre la fragilidad de la vida y las decisiones que todos tomamos. La búsqueda de la verdad había comenzado. Sara y Max se habían comprometido a encontrar respuestas y a proteger al padre y su hijo a toda costa. La determinación de Sara era palpable, un fuego que ardía en su interior. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el peligro acechaba a aquellos que ahora consideraba parte de su vida. Con Max a su lado, su instinto protector se encendía, convirtiendo al perro en un guardián natural para aquellos que necesitaban ayuda. Las horas pasaron lentamente, y la tormenta afuera se intensificó. Cada trueno resonaba en el pecho de Sara, cada rayo iluminaba vagamente el mundo exterior, y ella no podía evitar sentir que el tiempo se estaba agotando. Fue entonces cuando decidió que era hora de actuar. Se levantó de su asiento, la decisión clara en su mente. No podía esperar más, no podía arriesgar la vida del bebé ni del padre. Con un último vistazo a Max, que la miraba con sus ojos llenos de comprensión, salió del hospital y se adentró en la tormenta. La lluvia caía a cántaros, pero Sara sintió que cada gota la fortalecía. Caminó con determinación hacia el parque, el lugar donde todo había comenzado. La oscuridad la rodeaba, pero su corazón guiaba sus pasos. Sabía que el padre del bebé había estado allí, y estaba dispuesta a encontrarlo. Max corría a su lado, su pelaje empapado chocando contra el viento, pero nunca se detuvo. Al llegar al parque, el paisaje se transformó en un mar de sombras. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, pero aquí, el silencio era abrumador. Sara se detuvo, escuchando atentamente. No había signos de vida, solo el suave murmullo del agua de la tormenta. Pero entonces, un sonido rompió la calma, un llanto débil, casi ahogado por el estruendo de la lluvia. Sara sintió que su corazón se aceleraba. Podía ser el bebé, o tal vez el padre. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia la fuente del sonido, Max a su lado, siempre alerta.
Mientras caminaban, Sara recordó las palabras del padre, su angustia y la desesperación reflejada en su rostro. Era un hombre roto, pero había una chispa de esperanza en él que resonaba con lo que ella misma había sentido en su vida. La conexión entre ellos, aunque breve, había sido poderosa, y ahora, en medio de la tormenta, esa conexión se sentía más fuerte que nunca. El llanto se intensificó, y Sara corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Finalmente, llegó a un pequeño claro, donde la luz de una farola apenas iluminaba el rostro de un hombre empapado, con el cabello desordenado y los ojos llenos de desesperación. A su lado, en una manta arrugada, estaba el bebé, acurrucado y tembloroso. Sara sintió que su estómago se retorcía al ver la fragilidad del pequeño. La situación era crítica. El padre, al notar la presencia de Sara y Max, levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de alivio y miedo. Sara se acercó lentamente, intentando no asustarlo. Sabía que necesitaba hablar con él, entender su historia y, sobre todo, ofrecerle su ayuda. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el hombre se lanzó hacia ella, su voz temblorosa y llena de angustia. Ella levantó la mano, tratando de calmarlo, pero el hombre estaba al borde del colapso. Sus ojos reflejaban el terror por lo que había perdido, y las sombras de su vida anterior parecían pesar sobre él como una carga inaguantable. En medio de la tormenta, Sara comprendió que no solo se trataba de un padre que había perdido a su hijo, sino de un hombre que luchaba por su vida y por la de su pequeño. La lluvia seguía cayendo, pero Sara no podía dejar que el miedo lo dominara. Sabía que había que actuar rápidamente. El peligro no era solo una amenaza lejana, estaba muy presente. Mientras el hombre luchaba por encontrar las palabras adecuadas, Sara se giró hacia Max, quien había tomado una posición protectora frente al padre y el bebé. El perro parecía entender la gravedad de la situación, y su instinto lo llevaba a proteger a quienes más lo necesitaban. Sara finalmente tomó una decisión. Era momento de unir fuerzas. Con determinación, se dirigió al hombre, su voz firme y clara, aunque el caos a su alrededor amenazara con desbordar su tranquilidad. Mientras hablaba, la lluvia se intensificaba, pero dentro de ella había una llama de esperanza que no podía ser apagada. Se dio cuenta de que, aunque el camino por delante sería difícil, no podían enfrentar este desafío solos. Tenían que trabajar juntos, y Max sería su aliado en esta lucha. A medida que la tormenta rugía, Sara y el padre comenzaron a trazar un plan. Era un desafío monumental, pero la urgencia de proteger al bebé y a su padre les daba fuerza. Max, siempre leal, se mantenía al lado de ellos, listo para actuar en cualquier momento. La conexión que se había formado entre ellos era palpable, un vínculo forjado en la adversidad que los unía más allá de las palabras. La lluvia seguía cayendo, pero en medio de la tormenta, Sara sentía que había encontrado su propósito. Con Max y el padre a su lado, estaba lista para enfrentarse al peligro que acechaba en las sombras, decidida a proteger a aquellos que ahora consideraba su familia. La batalla por la verdad apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, Sara sabía que no estaba sola. Juntos, enfrentarían cualquier adversidad, y Max sería su guardián, siempre listo para proteger a quienes amaba. La noche había caído sobre la pequeña ciudad, y un manto de oscuridad envolvía el parque donde se había desencadenado el torbellino de eventos que unía a Sara, Max y el padre del bebé. La luna brillaba tenuemente entre las nubes, mientras un viento gélido soplaba, llevando consigo los ecos de la angustia y la desesperación. En medio de este escenario, Sara y el padre del bebé se encontraban en un rincón del parque, sus rostros iluminados por la luz tenue de una farola. Ambos sabían que el tiempo era un lujo que no podían permitirse, los criminales estaban tras ellos, y cada segundo contaba. Sara, con el corazón palpitante, se había convertido en el ancla emocional del grupo. La enfermera había visto demasiado sufrimiento en su vida, y cada vez que miraba al bebé, recordaba su propio dolor. Su instinto maternal la empujaba a protegerlo a toda costa. Mientras tanto, el padre del bebé,
con la mirada oscura y preocupada, se encontraba en un estado de alerta constante. Sus manos temblorosas se aferraban al carrito improvisado que había logrado improvisar para su pequeño, y su mente estaba en constante movimiento, buscando una salida. Max, el perro leal, se mantenía a su lado, su pelaje negro brillando bajo la luz de la luna, como un guardián silencioso. El plan era sencillo, pero peligroso. Sara y el padre habían decidido que la mejor opción era dirigirse a un refugio en las afueras de la ciudad, un lugar donde podrían estar a salvo y donde podrían contactar a las autoridades. Max, siempre atento, parecía entender la gravedad de la situación. Con su instinto natural, se posicionó entre Sara y el padre, como si fuera un escudo, listo para actuar ante cualquier amenaza. Mientras avanzaban, el ambiente se tornaba más tenso. Las sombras danzaban a su alrededor, y el susurro del viento enviaba escalofríos por sus espinas dorsales. Sara miraba de vez en cuando al padre, buscando una señal de confianza, pero su rostro mostraba un torbellino de emociones. La ansiedad se mezclaba con la esperanza, cada paso que daban los acercaba a la libertad, pero también al peligro. De repente, un ruido rompió el silencio de la noche. Un crujido en los arbustos cercanos hizo que Max se tensara, sus orejas se levantaron y su cuerpo se preparó para cualquier eventualidad. Sara sintió que su corazón se detenía por un instante. Sabía que los criminales podían estar cerca. La posibilidad de ser atrapados era inminente, y su mente comenzó a correr con pensamientos caóticos. Sin embargo, el padre, con una determinación renovada, tomó un respiro profundo y asintió para seguir adelante. Era un momento crucial, no podían dejarse vencer por el miedo. Mientras continuaban su camino, una serie de luces brillantes apareció a lo lejos. Sara sintió que su corazón latía con más fuerza. La esperanza se encendió en su interior, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorría su espalda. Aquellas luces podían ser una señal de ayuda, o podían ser los criminales que los estaban buscando. Max, al notar la inquietud de Sara, se acercó a ella, buscando tranquilizarla con su presencia reconfortante. La tensión era palpable. El padre del bebé comenzó a hacer gestos, indicándole a Sara que debía moverse rápidamente hacia un callejón cercano. Era un camino que podría llevarlos a un lugar más seguro, aunque no había garantías. Sara asintió, y juntos se deslizaron en la oscuridad del callejón, con Max siempre un paso adelante, como un guardián leal. No obstante, la calma duró poco. De repente, el sonido de motores rugiendo rompió el silencio, y las luces de los coches brillaron en el callejón. Sara y el padre se detuvieron en seco, y Max se puso en posición defensiva, ladrando con ferocidad. La adrenalina se disparó en el cuerpo de todos ellos, sabían que habían sido descubiertos. Los criminales habían llegado, y la situación se tornó crítica. El enfrentamiento que siguió fue caótico. Los criminales, con rostros escondidos bajo capuchas y miradas amenazantes, comenzaron a rodear a Sara, al padre y al bebé. Max, sin pensarlo, se lanzó hacia uno de los hombres, sus dientes afilados listos para proteger a su nueva familia. Sara sintió un torbellino de emociones mientras veía a su fiel compañero en acción. El instinto de Max era puro y noble, su lealtad nunca había estado en duda. Mientras Max distraía a los criminales, Sara y el padre del bebé aprovecharon la oportunidad para intentar escapar. Sin embargo, la situación era tan volátil que cada movimiento que hacían resultaba crucial. La mente de Sara estaba en una lucha constante entre actuar impulsivamente y mantener la calma. Sabía que no podían dejar que el miedo los dominara. El padre, con una determinación férrea, tomó la mano de Sara y la guió hacia una salida lateral del callejón. Max continuaba enfrentándose a los criminales, ladrando y saltando, tratando de mantenerlos alejados de su familia. Con cada ladrido, Max no solo defendía su territorio, sino que también transmitía un mensaje claro: no permitiría que nadie les hiciera daño. En un momento de confusión, uno de los criminales logró acercarse más a ellos.
Sarah, en un impulso protector, empujó al padre y al bebé hacia un rincón seguro, mientras Max se abalanzaba sobre el criminal, desgarrando su pantalón con sus dientes. La escena era un torbellino de caos, y el tiempo parecía congelarse. Sarah sintió que su corazón se detenía, el deseo de proteger a todos los que amaba era más fuerte que nunca. A medida que la pelea se intensificaba, Max se movía con una agilidad impresionante, saltando entre los criminales y ladrando furiosamente. Sarah sabía que no podían quedarse allí por mucho tiempo, la situación era cada vez más peligrosa. Con una última mirada hacia Max, se dio cuenta de que debía hacer algo. La valentía y la lealtad de su perro la inspiraban, y no podía dejar que sus esfuerzos fueran en vano. Sarah y el padre del bebé finalmente encontraron una salida. Con el corazón palpitante y la adrenalina corriendo por sus venas, se lanzaron hacia la calle. Sin embargo, el caos no había terminado. Max, en medio de la confusión, se encontró en una situación comprometida. Mientras sus dueños escapaban, él se quedó atrapado, luchando contra la multitud de criminales que se acercaban. El momento se tornó desesperante. Sarah, sintiendo un profundo vínculo con Max, se detuvo bruscamente. No podía dejarlo atrás. La lealtad de Max había sido inquebrantable, y ahora era su turno de demostrar su amor por él. Volvió sobre sus pasos, decidida a rescatar a su amigo, sin importar las consecuencias. El padre del bebé la miró, comprendiendo su decisión, y aunque sabía que era arriesgado, no podía hacer nada más que confiar en ella. La escena era un torbellino de emociones. Max, con su valentía innata, había hecho su parte, pero ahora necesitaba ayuda. Sarah, con el corazón en la mano, se lanzó de nuevo al caos, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para salvar a su fiel compañero. Sarah y el padre del bebé, a quien ahora llamaba Lucas, llegaron a la comisaría de policía en un estado de agitación palpable. La experiencia reciente había dejado una huella profunda en ambos. Mientras las luces intermitentes de los coches patrulla proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del edificio, el aire era denso, cargado de expectativa y miedo. Los dos se apresuraron a entrar, sus corazones latiendo con fuerza, mientras compartían la urgencia de la situación. La sala de espera se llenaba de personas con miradas inquietas, algunos parecían estar allí por problemas menores, otras por cuestiones más graves. Sin embargo, para Sarah y Lucas, cada segundo contaba. El oficial que los atendió era un hombre de mediana edad, con una expresión seria en su rostro. Al escuchar su historia, su expresión cambió de incredulidad a determinación. Sarah notó cómo su postura se endurecía al comprender la gravedad de la situación. Le explicaron cómo Max había quedado atrapado en medio de la confrontación con los criminales, y cómo, a pesar del peligro, había actuado con valentía. La idea de que su perro, el único compañero que le había quedado, estuviera en riesgo la llenaba de angustia. Mientras tanto, los agentes de policía comenzaron a organizar un operativo para rescatar a Max. Las radios chirriaban y las órdenes se emitían con rapidez. Sarah se sintió un poco más aliviada al ver que había personas dispuestas a ayudar. Lucas, a su lado, parecía un poco más tranquilo, había encontrado una conexión con Sarah que lo hacía sentir seguro en medio del caos. Juntos, compartían la esperanza de que Max estaría a salvo, que su lealtad y valentía no serían olvidadas. La espera fue interminable. Cada segundo que pasaba era como un pequeño puñal en el corazón de Sarah. Recordaba cómo Max había estado a su lado en los momentos más oscuros de su vida, y ahora, él estaba en una situación de la que no podía escapar por sí mismo. Los recuerdos de su infancia, de sus días felices con su familia, la invadían. La pérdida de su hijo no era algo que se pudiera borrar, pero Max había traído una luz a su vida, y no podía permitir que esa luz se apagara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un grupo de agentes regresó a la comisaría, y entre ellos estaba Max. El perro, lleno de barro y un poco desorientado, parecía haber salido de una batalla,
pero sus ojos brillaban con la misma lealtad que siempre había tenido. Sara se lanzó hacia él, y en un instante, todo su miedo se desvaneció. Max la miró con esos ojos que decían más que 1000 palabras, un vínculo inquebrantable que había sobrevivido a las adversidades. Los aplausos llenaron la sala. La policía y algunos de los civiles que habían estado presentes en la espera celebraron su regreso. Para muchos, Max no era solo un perro, era un símbolo de valentía y sacrificio. Sara, con lágrimas en los ojos, abrazó a su perro con todas sus fuerzas. Lucas se acercó y acarició a Max, agradecido por haberlo ayudado a él y a su bebé. En ese momento, la conexión entre los tres se consolidó, como si el destino hubiera tejido un lazo entre ellos. Al regresar al hospital, la atmósfera era diferente. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con una calidez renovada. Sara sintió que la vida había vuelto a fluir en su interior. Mientras Max se acomodaba en el suelo, cerca de su cama, Lucas miraba a su alrededor, sintiendo que había encontrado un lugar al que pertenecer. La enfermera que había estado atenta a su historia le sonrió, y en sus ojos, Sara vio la comprensión de alguien que había pasado por el dolor y la pérdida. Con el paso de los días, la vida se fue reorganizando en un nuevo patrón. Lucas, con el apoyo de Sara, comenzó a reconstruir su vida. La historia de su abandono se convirtió en un relato de superación y resiliencia. Con cada pequeño avance, la esperanza se fue afianzando en sus corazones. Max, ahora un miembro fundamental de esta nueva familia, siempre estaba cerca, brindando su amor incondicional y su protección. Las noches eran más tranquilas. Sara a menudo se sentaba en el sofá, con Max a sus pies y Lucas en el otro extremo, mientras compartían historias de sus vidas. Era un momento de curación, un espacio en el que el dolor se transformaba en algo más, en una promesa de un futuro mejor. Max había pasado de ser un perro perdido a convertirse en el ancla que mantenía unida a esta nueva familia. Un día, mientras Lucas estaba en una cita con su abogado para discutir su situación legal, Sara se sentó en el parque con Max. Observaba cómo los niños jugaban y reían, y su corazón se llenaba de una mezcla de nostalgia y esperanza. Era un recordatorio de que, a pesar de las pérdidas, la vida seguía adelante. Max se tumba a su lado, apoyando su cabeza en su regazo, como si supiera que necesitaba un poco de consuelo. El parque se llenó de risas y sonidos de felicidad, y Sara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía sonreír de nuevo. La sombra del pasado comenzaba a desvanecerse, y la luz de un futuro brillante se empezaba a vislumbrar. Lucas y Sara estaban trabajando juntos en un plan para asegurarse de que el bebé tuviera la vida que merecía, y eso era un paso hacia adelante. Con el tiempo, la historia de Max, Sara y Lucas se convirtió en una leyenda en la pequeña ciudad. La gente comenzó a hablar de la valentía del perro que había salvado a una familia. Max se convirtió en un héroe local, y su presencia en el hospital era un bálsamo para aquellos que enfrentaban su dolor. La conexión entre los tres se volvió más fuerte, y el amor que compartían se convirtió en el hilo que los unía. Finalmente, en un emotivo día de primavera, Lucas decidió hacer una ceremonia simbólica para celebrar su nueva vida. Sara, Max y él se reunieron en el parque donde todo había comenzado. Plantaron un árbol juntos, un símbolo de su nueva familia y del crecimiento que habían experimentado. Mientras la tierra se asentaba alrededor de las raíces, Sara sintió que el pasado estaba finalmente detrás de ellos. La vida continuó, pero la conexión entre ellos se mantuvo. Max, el perro que una vez estuvo perdido, se había convertido en el corazón de una familia unida y feliz. Sara, llena de amor y esperanza, encontró un propósito renovado. Lucas, con una segunda oportunidad para su bebé, comenzó a dibujar un nuevo futuro. Y así, en un pequeño rincón del mundo, la vida florecía de nuevo, tejida con hilos de amor, valentía y redención.